El 10 de septiembre de 1999 en Nuevo México, Girlie Chew, una mujer de 27 años y proveniente de Malasia, no se había presentado en su trabajo. Uno de sus compañeros recordó las advertencias que Girlie le había hecho días atrás. Le había dicho que si no llegaba a la oficina, debía alertar de urgencia a la policía y que el responsable sería su esposo. Y eso es lo que hicieron sus compañeros. La policía se dirige al departamento de Girlie, pero al entrar, la limpieza extrema del lugar y un fuerte olor a lejía les parecen sospechosos. Al observar de cerca, la alfombra parecía tener zonas húmedas y haber sido limpiada con un vaporizador. Al ojo humano parecía tener un color normal, pero luego de usar luminol, esta se iluminó como árbol de Navidad, lo que quería decir que estaba cubierta de sangre. Rápidamente la desaparición de Girlie se transformó en una investigación por asesinato, pero esta no sería una investigación más. La policía estaba lejos de sospechar que estaban frente a una compleja historia que involucraba ovnis, reptilianos, curas para el cáncer, sueros de la juventud, bebés inseminados, pero sobre todo la mente siniestra de un sujeto letal y mitómano. Bueno amigos, para iniciar con la primera historia quiero contarles que del sujeto que vamos a hablar es una extraña mezcla entre el estafador de Tinder, Jean-Claude Romand, conocido como el falso médico de la OMS. Tengo un video aquí en el canal con una calidad de audio un poco baja por si lo quieren ver. Y también Marshall Applewhite, el conocido líder de la secta de los ovnis llamada Heaven's Gate. Y toda esta extraña mezcla hacía que él sea un sujeto altamente peligroso y letal, y a la vez también muy repulsivo, y más adelante vamos a ver por qué. Regresando a los hechos, sabemos que la policía tenía que desenmarañar quién era Girlie Chew, cómo era su vida, quiénes eran sus seres queridos, para tener pistas de lo que le había sucedido. Girlie, como yo les había comentado en un inicio, era originaria de Malasia. Vivió en su país natal hasta los 30 años con sus padres. Tenía un trabajo estable en un banco, lo que le permitía viajar de vez en cuando. En compañía de su compañera de trabajo y amiga llamada Susan, Girlie viaja a los Estados Unidos en 1989. Ambas mujeres llegaron a San Diego, en donde visitaron el SeaWorld. Ellas quedaron tan fascinadas con el lugar que 2 años consecutivos más lo visitaron. Pero el viaje de 1992 no fue igual. En este lugar, Girlie conoce a un hombre llamado Diacien Hosenkopf. Inmediatamente después de que Diacien y Girlie se conocen, el flechazo fue inmediato y ellos empiezan una relación. Para la edad tan temprana que tenía Diacien, él ya era médico. Él era un genetista, era un cirujano torácico y también investigador, además que tenía una maestría en química, por lo que había prestado servicios tanto en la CIA como en la NASA. Él también le contó a Girlie que su madre era japonesa y su padre alemán. Pero pese a la efervescencia del momento, Girlie sabía que tenía que regresar a su país y ella se va. Pero durante este tiempo que ella estaba ausente, Diacien la empieza a bombardear con una serie de cartas que en ese momento eran por correspondencia. Él escribía carta tras carta indicándole cuánto la amaba y cómo él se había quedado totalmente enamorado de ella. En una de esas cartas, Diacien le pide matrimonio y Girlie acepta. Es así que 1 año después ella está regresando a Estados Unidos para casarse con él. Pese a que sus padres eran bastante apegados a ella y eran muy amorosos también con Girlie, sabían que debían dejarla ir y que ella se realice y sea feliz. Es así que el 8 de enero de 1993, Diacien y Girlie se casan y empiezan una nueva vida en Albuquerque, en Nuevo México, en donde empezamos con esta historia. La vida matrimonial para Girlie y Diacien Hosenkopf al principio fue como una película de romance. Girlie pensó que había encontrado al hombre de sus sueños. Además, vivían en una casa preciosa. Y Diacien era un médico cotizado que tenía mucho dinero. Y no solo eso,
Como vamos a ver, día 100 es una caja de sorpresas. Le dijo a Girly que él había descubierto una cura para el cáncer y que eso es lo que le estaba dando tanto dinero. También había patentado una máquina que mapeaba el genoma humano y esta máquina estaba dividida en 5 partes que las tenía guardadas en 5 universidades alrededor de Estados Unidos. Girly nuevamente consigue trabajo en un banco de la localidad y ambos tenían una buena vida. Manejaban coches de lujo y día 100 siempre estaba viajando por el mundo, a Hawái, Canadá o el Caribe. Girly no sabía específicamente dónde trabajaba, porque él solo le decía que viajaba para hacer cirugías urgentes a pacientes que lo necesitaban. El matrimonio continuó su vida normal, pero sucedió algo. Girly se entera que no puede tener hijos y era el objetivo de ambos, tener hijos. No solo lo habían estado intentando, sino que día 100 presionaba a Girly con el tema, alegando que era el último hombre en su familia. Pero la noticia era categórica y ambos trataron de aceptarlo. Con el paso de los días, la pareja adoptó 2 perritos en diferente época. Pero esto tampoco funcionó. El primero murió por una enfermedad y el segundo desapareció. Pero ambos ya se habían resignado a no tener hijos, pues Girly sí lo hizo, pero al parecer día 100 estaba contemplando otras opciones. Él en uno de sus tantos viajes llega al Canadá, en donde conoce a una mujer llamada Naoko. Ella era de origen japonés. Y al verla día 100 queda impactado. Y esto sucede porque él pensaba, al decir directamente de sus palabras, que en el mundo existían 2 razas perfectas de humanos y eran los japoneses y los alemanes. Si hay algo que admitir de día 100 es que era una persona que solía atraer con su personalidad, sobre todo a las mujeres. Y esto lo hemos visto antes también en los líderes de sectas que a través de sus aparentes encantos atraen a las personas, o también en los psicópatas que siempre suelen mostrar este encanto superficial. Pero esta parte de la personalidad de día 100 hacia las personas se mostraba más bien como un estafador. Inmediatamente, al igual que cuando conoció a su esposa Girly, día 100 empieza una relación con Naoko que duró un par de años. Pero fue muchísimo más allá porque ella se queda embarazada de día 100. Y ella pensaba que lo amaba, que quería estar con él, era un médico renombrado, tenía dinero y sobre todo quería tener un hijo con ella. Pero aquí sucede algo muy extraño, pues cuando ella ya va a dar a luz, antes de que el niño nazca, día 100 le dice que le había hecho algunos exámenes y que se había determinado que el niño tenía un problema genético que provenía de la parte de su familia y que él era el único médico en todo el mundo que podía tratarlo. Entonces lo que él acuerda con Naoko es que ella le entregue al niño para que él lo pueda curar. Es así que cuando nace el bebé, Naoko le entrega al niño. Y lo que hace día 100 es que toma al bebé, se sube a un avión y desaparece. Y esa es la última vez que Naoko vio a su bebé y también a día 100. Cuando día 100 estuvo de regreso en su casa, había llegado y tenía esta sorpresa para su esposa. En anteriores ocasiones, como les había comentado, había llevado cachorros para sorprenderla y tal vez llenar el vacío de no tener hijos. Pero esta vez las cosas eran diferentes, pues le había llevado al bebé. Cuando Girly miró al bebé recién nacido, se quedó petrificada. Día 100 le dijo que había adoptado al niño y que su nombre era Dimitri y que era un niño huérfano mexicano. Las banderas rojas flameaban por todos lados, pero extrañamente Girly no hizo más preguntas y aceptó al niño. Ella no tenía ni idea que había aceptado como suyo al niño que día 100 tuvo con su amante. Pero no se sorprendan porque los cuentos de día 100 apenas empiezan. Él era una máquina potente de fabricar mentiras. En realidad, antes de que empezara a viajar tanto, día 100 no tenía mucho dinero. Un día leyendo el periódico se encuentra con un anuncio que decía: mujer rica busca un amante. La mujer era Sonny Blake, de 72 años. Sonny era millonaria, pero le habían detectado un cáncer de mama.
Ella, al colocar el anuncio, pensaba en disfrutar un poco el tiempo que le quedaba de vida. Este anuncio le cayó como anillo al dedo a día 100. Él y Sonny se conocen y por supuesto él se presenta como el afamado médico que decía ser. Y lo más perturbador de todo, que él había descubierto una cura para el cáncer. Imaginen el escenario, ella enferma de cáncer y millonaria, él sin dinero y con la cura para su enfermedad. 1 más 1 es igual a 2. También le dijo que había creado un suero que revertía el envejecimiento. En total, Sonny le entregó a día 100 $25,000 mensuales para su tratamiento. Día 100 también le contó una terrible y trágica historia. Le dijo que él tuvo en el pasado una esposa y una hija y que ambas habían muerto en un accidente. Pero con los extraordinarios conocimientos de genetista que solo él tenía, iba a crear nuevamente a su hija en un laboratorio, con un mechón de cabello que había guardado de ella, pero que cuando ya la tuviera en sus brazos, ellos no tendrían un hogar donde vivir. Increíblemente, Sonny creyó esta absurda historia y le dio a día 100 no solamente una casa nueva, sino $500,000. Pasaron algunos meses mientras Sonny tomaba este tratamiento, pero finalmente murió. ¿Pero qué había podido salir mal? De hecho, todo. La cura para el cáncer que día 100 le inyectaba a Sonny era vitamina B, y el suero anti-envejecimiento era su propia sangre. Día 100 se extraía su sangre y se la inyectaba a Sonny. Bueno, para este punto ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿qué había pasado con día 100 y sus amplios conocimientos médicos? ¿Por qué había estafado a Sonny? La respuesta es que él no era médico y es más, ni siquiera se llamaba día 100. Armando Chávez era su verdadero nombre. Él había nacido en Houston y tampoco sus padres eran japonesa y alemana, como él decía. Es más, sus padres se habían divorciado y creció con su padre y su madrastra a la que él odiaba. De adolescente, en un partido de fútbol se lesionó fuertemente la cabeza y la familia dijo que literalmente Armando Chávez cambió totalmente desde ese día. Su misma familia lo describe como manipulador y sociópata. Armando entró a la universidad en donde siguió la carrera de licenciatura química. Mientras estudiaba conoce a Rosemary. La relación prosperó y ambos se casan y tienen un hijo. Cuando empezaron a vivir juntos, Rosemary descubrió un hábito raro de su esposo. Lo sorprendió encerrado en el baño extrayendo su propia sangre con una jeringa. Hacía esto una y otra vez. Parecía que Armando tenía una obsesión con sacar su sangre. Eso y otras cosas más hacen que el matrimonio dure solamente 3 años. A pesar de todo esto, Armando se gradúa de la universidad. Piensa que ahora quiere ser médico, pero en el examen de ingreso él no sale aprobado. De todos modos, esto no fue impedimento para Armando. Es más, nada lo era. Él falsificó los documentos e ingresa a la facultad, en donde tampoco dura mucho tiempo, pues su falsificación es descubierta. Cuando fue expulsado de la Facultad de Medicina, decide cambiarse el nombre a Día 100 Hosenkopf. Ahora tenemos más claro el panorama de cómo se formó este estafador y fraude que era Hosenkopf. Al inicio del relato yo les había dicho que este sujeto tiene algo del componente del estafador de Tinder, y es que él parecía estar siempre al acecho y en búsqueda de una nueva víctima. También parecía que esto lo divertía a la vez de que lógicamente lucraba de cada una de sus víctimas. Estando en estas andanzas de buscar con ansiedad una nueva víctima, conoce a Kimberly Glasgow. Aquí el relato fue exactamente el mismo, que él era un afamado médico, que era un científico, pero aquí le agregó un componente. Él dijo que él tenía leucemia, que se estaba muriendo y que estaba en sus días terminales. Es extraño y perturbador, pues él decía tener la cura para el cáncer, pero a la vez estaba muriéndose con cáncer también. Pese a esta obvia contradicción, Kimberly lo aceptó y ellos empiezan una relación.
Ella tenía 3 hijos de 14, 10 y 12 años. Un día Hosenkopf le dice que tenía que examinar a su hija adolescente de 14 años y Kimberly acepta. Lo que hace este sujeto es que ingresa a la niña a una habitación y hace que se quite toda la ropa. Él simplemente se quedó mirándola por un largo tiempo y luego la hizo salir. Kimberly no se sorprendió ni tampoco hizo nada al respecto. Y luego de esto suceden 2 eventos más, pues lo que hace Hosenkopf es que le permita a sus hijos, a sus otros 2 hijos menores, para que él les extraiga sangre. Parecía que él no superaba esta obsesión que tenía con extraer sangre. Y también ella lo aceptó sin hacer mayores preguntas, simplemente permitió que él hiciera esto con sus hijos. Y es más, ellos continuaron la relación más o menos por 2 años más. Mientras esto sucedía, Girly se dedicó a criar al bebé. Dimitri ya tenía 2 años y ella se sentía cada vez más sola, pero también sucedían cosas extrañas que le empezaron a hacer dudar de su esposo, como por ejemplo llamadas que ingresaban a su casa y varias mujeres que preguntaban por él, y una de ellas específicamente le dijo que era la prometida de día 100. También cuando ellos se habían casado, él tenía una habitación exclusiva en la casa a la cual no le permitía el acceso a Girly. Le dijo que estaba estrictamente prohibido ingresar a este lugar. Pero un día ella ve abierta la puerta. Día 100 se había olvidado de ponerle seguro y ella pensó que no desaprovecharía en ingresar a este lugar y saber qué ocultaba. La caja de Pandora había sido abierta. Girly encontró un montón de cartas de amor de diferentes mujeres, pero eso no era nada. Se dio cuenta que durante sus 5 años de matrimonio había estado viviendo con un estafador. Su nombre era Armando Chávez, no era médico ni científico, había estado casado antes y tenía un hijo. Era sospechoso de un intento de envenenamiento y acusado de falsificar su ingreso a la universidad. Pero el enterarse de todo esto no fue el detonante de la relación. ¿Recuerdan la llamada de la mujer que decía ser su prometida? Ella era Kimberly Glasgow. Girly decidió ir a verla en su trabajo y se presentó como su esposa. Esta situación realmente no pasó a mayores, ni Girly buscaba un enfrentamiento, solo quería saber la verdad. Pero cuando ella se fue a su casa y día 100 llegó, todo se volvió oscuro. Día 100, por supuesto, ya se había enterado de la visita de Girly a Kimberly y le propinó una fuerte paliza, a tal punto que un vecino tuvo que intervenir para salvarla. Tan salvaje fue la golpiza que le dio que la policía lo llevó detenido, pero lamentablemente los cargos por parte de Girly fueron retirados. La relación del matrimonio continuó, pero ahora era tensa, con continuas explosiones de ira de día 100. Y era 1999 y un día le pide que haga unas compras, pero que debía ir en el vehículo por la autopista. Ella no entiende por qué debía hacerlo tan específicamente, pero acepta. Luego escucha mucho ruido en el garage y va a ver qué sucede. Es ahí cuando ve a día 100 aflojando la llanta del vehículo con una llave. Él solo la mira y totalmente descontrolado corre para atraparla, pero Girly logra escapar. Pero no por un momento. Regresó con la policía para tomar sus cosas y abandona a día 100. Ella quiso llevarse al niño, pero él no se lo permitió, así que el pequeño Dimitri se queda con su papá. Es así que Girly se muda al departamento en donde finalmente desaparece. Ella no le había dicho a nadie su dirección, excepto a algunos compañeros del trabajo. Por otro lado, día 100, en ausencia de Girly, siguió en su cacería de mujeres vulnerables. El turno fue para Julie, de 50 años, una mujer que acababa de salir de su matrimonio lleno de maltratos. En esta ocasión, día 100 ya no solamente usaría su discurso típico de ser un médico reconocido, sino ahora tenía otra carta a su favor, su bebé Dimitri. Pero aquí la historia se pone más delirante. A Julie le dice que Dimitri es uno de 12 niños que han sido modificados genéticamente por la NASA, donde por supuesto él trabaja. También le habló del suero anti-envejecimiento,
el cual se lo vendió por $3,200 cada inyección y que debía usarlo por 3 años. Pero en la relación con Julie, Dia Hsien no solo logró estafarla, también la usó como niñera, pues dejaba a su hijo Dimitri a su cuidado. A ella le llamó la atención cómo era el pequeño niño, era bastante callado y parecía ausente. También encontró marcas de pinchazos de aguja entre los dedos de sus pies y en sus brazos. Ella sospechó que el niño estaba siendo drogado, pero también podía ser que le estaba extrayendo sangre. Pero eso Julie no lo sabía. En varias ocasiones le encontró moretones y lo peor, parecía tener inflamada su zona anal. Hasta este punto del relato ya tengo sentimientos de ira y de impotencia porque todas y cada una de las mujeres que Dia Hsien conocía le creían lo que él les decía. Pero tengo un cierto sentimiento de alivio con Julie, porque ella, al ver cómo era el bebé, cómo él no reaccionaba, sí llamó a servicios sociales y denunció lo que estaba pasando. Y es de este modo que el niño pasa a custodia del Estado. Pero bueno, con todo esto ustedes dirán, Erika, ¿qué tiene que ver todo este tema con los ovnis? Tu título es clickbait. A mi defensa tengo que decir que debemos recordar que todo esto está sucediendo en Nuevo México, así es, en este lugar donde se dio el famoso incidente de Roswell, y una tierra conocida por sus lugares turísticos relacionados con el fenómeno ovni. Aparte de la serie de cosas desquiciadas que Dia Hsien contaba de sí mismo, hay que agregarle una cereza más. Él era un teórico de la conspiración. En 1991 asistió a una conferencia de David Icke. A él lo resumiremos como otro sujeto conspiranoico que cree que la familia real británica es en realidad una familia de reptilianos. En esta conferencia, Dia Hsien conoce a otra mujer llamada Linda Henning. Linda era una mujer de 45 años, muy bonita. En su juventud fue modelo y estaba comprometida. Pero había algo en común entre ella y Dia Hsien. Tenía un pensamiento envuelto en el tema de conspiraciones. Ella creía que el mundo estaba gobernado por extraterrestres. Ambos se conocen y bueno, ya saben ustedes cómo va el resto. Dia Hsien suelta toda su verborrea con potencia y ella cae rendida, a tal punto que cancela su compromiso con su novio y se compromete con Dia Hsien. Pero las mentiras de Dia Hsien ahora sí se suben de tono hasta lo delirante. Le dice a Linda que él era un alienígena de 2000 años y que los reptilianos son los que dirigen al mundo, además que acabarán con la población envenenando el agua. Ustedes deben recordar cuando hablamos de Lori Vallow, la madre de la secta del fin del mundo, que cuando conoció a Chad Daybell tuvo un cambio total. Los familiares de Linda describen exactamente lo mismo después de que ella conociera a Dia Hsien. Pero Dia Hsien no se detenía, empezó a llenarle la cabeza a Linda con cosas más peligrosas. Le contó que Girly también era extraterrestre, pero una extraterrestre mala, que era una reina reptiliana que quería acabar con el mundo. Él le dijo que solo los dos eran los aptos para terminar con la reina reptil. Ella por supuesto le cree y ambos empiezan a acosar a Girly en su trabajo. De este modo llegamos al día de la desaparición de Girly. Sus compañeros de trabajo le habían dicho a la policía que debían contactar a su esposo y la policía va a su casa, pero era tarde. Esta estaba vacía, Dia Hsien habría huido. Pero sí encontraron a Linda y la llevan a interrogarla. Ella dice que no sabe nada al respecto de Girly y la dejan ir, pero ella también logra huir. Días después la policía encuentra en el desierto una lona. Esta contenía ropa ensangrentada que da positivo como correspondiente a Girly. En la lona también encontraron pegado un pelo que dio positivo para Linda Henning. Pasaron algunos días más y algunas mujeres empezaron a llamar a la policía para informar que Dia Hsien las había llamado para amenazarlas. De este modo pueden dar con su localización en Carolina del Sur.
Cuando finalmente lo detienen, se encontraba con otra de sus novias. Además, encontraron varios viales de sangre, la identificación de Gurley y un limpiador a vapor. Al poco tiempo también encuentran a Linda y ambos son detenidos. En la casa de Linda, los investigadores recuperan una espada ninja que fue comprada la mañana del asesinato de Gurley. 2 años después, ambos son procesados y día 100, para evitar la pena de muerte, se declara culpable, pero Linda no. Es así, amigos, que finalmente llegamos a uno de los juicios más extraños que personalmente yo he visto, el de Linda Henning. En este juicio a la defensa se le ocurrió la extraordinaria idea de llevar como testigo a día 100. Y él lo que dice es, ustedes deben recordar que él extraía sangre a todo lo que se moviera. Entonces él dice que le había extraído sangre a Linda y que él personalmente la plantó en la alfombra de Gurley. También es impactante ver cómo él habla con una arrogancia, con un desparpajo y siempre sonriente, aceptando que él fue quien mató a Gurley. Es de este modo que los dos son condenados y a día 100 se le da una cadena perpetua porque había aceptado el asesinato, y a Linda se le condena a 73 años de prisión. También un amigo de día 100, él se llamaba Bill Miller, fue condenado por complicidad a 1 año de libertad condicional. Yes, where in the world indeed? It's a very sticky business. Yes, sir. It is a very complex issue. You do these things so you get away with it. You plan a murder, you decide on murder, and you execute that strictly by the number. She knew she was going to be hunted like the dog she was. And yes, she knew, like a scared rabbit in an open field, she knew. El cuerpo de Gurley jamás ha sido encontrado, pero Linda en su testimonio dijo que ambos se lo comieron, por lo que jamás lo encontrarán, y en sus entrevistas sigue hablando de teorías de conspiración. En cuanto al pequeño Dimitri, pasó por 13 hogares de acogida, permaneciendo finalmente en el número 13, del cual ahora se ha podido independizar y ser un adulto integral.